como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas te puede resonar. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este bonito video, que seguro que va a ser bien interesante. Habrá personas que le resuenen, otras personas que no le va a resonar, pero mira, generalmente no resuena al momento, pero quizás en cualquier momento, si lo vuelves a ver, puede ser que te resuene. No necesariamente tiene que ser ya, ahorita, en este momento, pero sí puede ser que te llegue a resonar en cualquier momento. Vamos a ver, mi querido Aries, cómo está todo por allí, cómo está la cosa con ese ser especial, esa personita especial. ¿Volverá? ¿No volverá? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿A dónde va? Hay quienes les resuena, vuelvo y repito, hay quienes no. Vamos a ver cómo está todo. Esa persona especial, ¿qué tiene que decirte? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Dos cosas pueden ser, bien sea que ha terminado de soltar, no quiere seguir más, ha decidido definitivamente terminar por alejarse, o puede ser en todo caso que realmente se siente bastante débil de energías para contigo. Como que sí, sí es cierto, muy pesada, muy pesada la energía. Vamos a ver qué otra cosita nos dicen. Sí, hay muchísimas dudas. Esta persona tiene muchas dudas. Tuvo que soltar definitivamente porque dudas sobre sí mismo o dudas sobre ti, probablemente. Entonces estoy sintiendo que esto no es que está débil, aunque sí, yo diría también, porque esas dudas ya lo están diciendo. Pero sí se ve que definitivamente ha querido soltar o desea soltar por tantas dudas que puede tener. Quizás si se fue ya esta persona era porque definitivamente no estaba bien segura o bien seguro de lo que podía estar sintiendo por ti, mi querido Aries, te lo digo con toda sinceridad. Y entonces a veces es preferible caer que estar colgando, ¿sabes? Es preferible terminar de caer que estar colgando. Vamos a ver qué otra energía nos está presentando esta persona aparte de esa energía y una energía tuya. Y luego un resumen de estas dos energías. A ver qué nos quieren decir. A veces pasa, mi querido Aries, que las cosas no son no tienen tan buen feliz, pero uno nunca sabe. Mira, las cosas que suceden es porque tienen que suceder así, es para algo. Y nunca digas que perdiste. Sencillamente se fue porque no era para ti. Y ya vas a ver que probablemente después te vas a dar cuenta para qué fue que se fue esta persona, por qué lo hizo. ¿Mm? Así es, uno cae en un letargo, uno cae en una desesperación, uno cae en un sufrimiento, pero el universo te está diciendo, te habla, lo que pasa es que no lo escuchas, lógicamente, diciéndote tranquilo, tranquila, todo va a pasar. Vas a ver para qué fue que esta persona se tuvo que ir. Ahí lo vas a ver. Siéntelo y piénsalo siempre de esa manera. Vamos a ver, entonces, esta persona tiene una gran intuición. Está tomando en cuenta sencillamente su intuición. ¿Y tú cómo estás? Una justicia, como haciendo, mira, dentro de todo como justicia, como que todo está justo, como que realmente aclamas la justicia y viene para ti esa justicia que se haga. Y no, mira, al final del camino, como quien dice, la rueda de la fortuna no está girando para esta relación y pareciera ser que muy, pero muy lentamente las cosas se van a acomodar, pero a tu favor, pero no necesariamente tiene que ser porque vayas a tener nuevamente una relación con esta persona. Yo voy a seguir viendo más cartas porque no sé, tengo como un pequeño dejo de dudas acá en esta situación, porque veo a esa persona, sin embargo, viendo para al pasado, pero
muy intuitivamente. Pareciera ser, mi querido Aries, que no todo está dicho. Aparentemente no todo está dicho. Mismo que esta persona se ha ido o soltó o viste que se fue, pero pareciera que quizás el ermitaño acá le está hablando como diciendo, vamos a ir poco a poco en toda esta situación. Y mira lo que hay acá, el carro que está funcionando como debe ser y al final de cuentas, mira, sale la emperatriz, cosa que me parece maravillosa. Y si yo sigo sacando cartas, mira, conversaciones en puerta. No sé, puede ser que esta persona en algunos de ustedes se haya ido, haya soltado y ahí quedó. Como quien dice, ahí murió. Pero en otros casos no sé por qué. Estoy sintiendo que no todo está dicho, como te digo. A pesar de que la situación se ve que no fluye como debe ser, que no está fluyendo como realmente debe ser, estoy sintiendo que dentro de todo se puede estar cumpliendo la justicia divina de tu parte. Vamos a ver qué otra cosa pueden estar diciéndonos estas cartas con respecto a esa persona. La parte, como quien dice, de la actuación, ya lo tangible. Vamos a ver qué hay, qué se dice, qué piensa, qué vamos a hacer. Veamos. Esta persona, 2 de bastos, como que de verdad no quisiera volver, está pensando que a lo mejor no va a ser conveniente una vuelta por ahora. El juicio sí que le está hablando y hablándole mucho, porque la persona está como quien dice en 3 y 2, no está muy segura, pero tiene muchas cargas encima, demasiadas cargas, yo diría. Y mira, está el Rey de Pentáculos. Vuelvo y digo, esta persona definitivamente está bastante malita. Y sí que te digo que se está haciendo sus propios mentales. Está sintiendo como que sí o no, como que no te creas. No es fácil para esta persona tomar una decisión. Le va a costar bastante tomar una decisión, pero pareciera ser que mira, la actuación es este Rey de Pentáculos que viniera como quien dice a querer ofrecer o a querer materializar. Pero sí que te digo, esto va a ser no muy rápido, porque esa persona está luchando contra sí misma para no volver. Pareciera ser que ve que como que no es conveniente volver. No lo sé por qué, mi querido Aries, pero así me lo están marcando. Que suelta porque hay muchísimas dudas, suelta porque de verdad no está seguro o segura que esta relación pueda funcionar nuevamente, suelta porque siente que de verdad definitivamente las cosas no se estaban dando y hay una intuición que tiene esta persona, ha entrado a trabajar con su intuición y tú por tu lado con tu rueda, con tu justicia divina allí, esperando nada más que se haga la justicia que se tiene que hacer. A pesar de que la relación o la situación, mejor dicho, no está fluyendo, igual el ermitaño está hablando acá como diciendo todo va con calma. Poco a poco, si ha de regresar, regresará en su momento. Aquí vemos el carro, como quien dice, hay posibilidades, todas las del mundo, que esta persona pudiese regresar. Y al final veo yo esta emperatriz como quizás alguien esperando a que se llegue ese momento y vienen conversaciones también. Pero como está el ermitaño aquí de primerito, yo veo que esto se tarda un poco. Esta persona sí de verdad ha estado divagando y sufriendo un poco. Está bastante, digamos, congestionada, ¿sabes? Por eso le sale también el juicio, que el juicio le está hablando, como diciendo, despierta de una buena vez, ¿qué es lo que vas a hacer? Tiene muchas cargas encima esta persona también. Parecerá que necesita descargar un poco cosas que le están pasando, que necesita resolverlas antes de entrar nuevamente a una relación contigo. Quizás a lo mejor hubo un momento en que no sabía dónde estaba
Tú sabes que hay momentos en que uno a veces no sabe dónde está parado ni qué es lo que quiere. Muchísimas veces uno está como que no sabe. Hay momentos en la vida, Aries, en que uno no sabe dónde está parado, uno no sabe lo que quiere. Mismo uno se pregunta, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Es que de verdad yo soy feliz o no soy feliz? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces es donde vienen esas dudas con uno mismo y con la otra persona, con el ambiente, con muchísimas cosas, porque veo acá que le salen a esta persona cartas, varias cartas invertidas, pero al final del camino, al final de todo, esta persona definitivamente termina por concretar muchísimas cosas y sobre todo, mira, tiene, está bastante en sufrimiento, no duerme, se siente bastante, te digo, como digo, inquieta. Hay algo que le está faltando, no sabe exactamente cuál es su camino, quiere alejarse y probablemente la lejanía, esta lejanía puede ser más bien para esa persona y para ti también, ¿sabes? Y por eso es que tú estás invocando tu justicia divina. Al final de todo, pareciera ser que mismo que esta persona en el fondo como que todavía no se siente en la capacidad de volver otra vez a invertir en ese jardín de amor tuyo, al final de cuentas, la carta de actuación es la del caballero, la del rey. ¿Qué caballero? El rey de pentáculos, como queriendo venir nuevamente a invertir ese dinero que tiene, pero que viene siendo amor, invertirlo nuevamente en tu relación. Yo te estoy dejando ya con esta lectura. Vuelvo y repito, que quede esto bien claro hoy. Voy a sacar una carta de aquí, de estas del tarot psíquico. Pero sí que te digo, que quede claro, esta persona necesita mucha soledad, necesita alejarse o necesitaba alejarse, poner las cosas bien en claro. Hay muchísimas cosas que tiene que esa persona resolver en su vida y quizás a lo mejor estando allí contigo no las podía resolver. Entonces, una persona que entró en dudas en todos los aspectos de su vida tiene dudas, inclusive contigo. Entonces se alejó muy probablemente como para ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que está haciendo. Quizás a lo mejor hasta se fue, ponle tú que se pudo haber ido con alguien también y ahora está en 3 y 2, no haya que hacer. Lo que sea por la que se haya ido, esa persona no está bien, necesita tiempo, necesita madurar sus cosas, sus pensamientos, qué es lo que quiere hacer. Y mira, aquí está como, mira, está así como buscando la manera de entender muchísimas cosas, de analizar, como de una introspección. Ahí se ve, mira, está buscando la manera de ver qué es lo que hace, como de mirarse hacia adentro, qué es lo que yo quiero para mi vida. ¿Entiendes? Porque en este caso no es lo que quiera esa persona para tu vida o lo que tú quieras, es lo que esa persona quiera para su vida. Ahí nos estamos viendo y ya sabes, vendrá, pero eso tendrá su tiempo para volver. Sin embargo, como siempre te digo, no esperes, sigue adelante. Uno nunca sabe si a la vuelta de la esquina hay alguien por ahí que te pueda estar esperando. Uno no sabe. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye.